Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel. Capítulo 7, versículos 1 al 5. Del 8 al 12, y del 14 y 16. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio. Y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban. El rey dijo al profeta Natán: ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa, para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos. Y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces, para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Mi boca anunciará tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. En el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido. Juré a David, mi siervo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Consolidaré tu linaje para siempre, y estableceré tu trono por todas las generaciones. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios y mi roca salvadora. Yo lo haré primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 67 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos, y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres, y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, y a anunciar a su pueblo la salvación, mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión. Queridos hermanos, antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios por el regalo de la vida, por la salud y por permitirme estar aquí cada día, compartiendo con ustedes su palabra. Le doy gracias porque me concede esta oportunidad tan grande de servirle, y porque me ha regalado una comunidad hermosa. Personas que sacan de su tiempo valioso para escuchar el mensaje que el Señor quiere expresar, aun con mis límites, a través de mí. Yo sé que hablo mucho, y sé también que muchas veces les hablo de todo lo que tiene que ver con nuestra Iglesia Católica, de los santos, de las lecturas, de la fe, de la vida cristiana. Por eso, algunas predicaciones se hacen extensas. A algunos les gustan, a otros tal vez no tanto, y eso es normal. Pero vale la pena pensar algo con sinceridad. Muchas veces pasamos 4 horas o más frente al celular, chateando sin sentido, viendo series en Netflix o en cualquier otra plataforma, llenándonos de cosas que no nos hablan de Dios ni nos dejan nada en el corazón. Y desde lo más profundo de mi pensar, creo que no es una pérdida dedicarle estos 50 minutos diarios a nutrir el alma con la palabra de Dios y con la enseñanza de nuestra Madre Iglesia, porque lo que viene de Dios no vacía, edifica, no cansa, fortalece, no distrae, transforma. Por todo eso estoy agradecido, agradecido de Dios y agradecido de cada uno de ustedes. Aunque no los conozca personalmente, los considero mis hermanos, y pueden contar siempre con mis oraciones. Gracias de corazón. Y ahora sí, hablemos del santo del día. Santa Tarsila, Virgen Romana. Al contemplar su vida, la Iglesia nos muestra una santidad que nace del silencio, pero que se expresa con obras concretas de amor. Santa Tarsila fue una mujer romana, virgen consagrada, perteneciente a una familia noble, y tía paterna de San Gregorio Magno, quien más tarde sería papa. Sin embargo, su grandeza no estuvo en su linaje, sino en su profunda unión con Dios y en la coherencia de su vida cristiana. Ella eligió dedicar su existencia a la oración constante, buscando a Dios en la intimidad del corazón. Pero su oración no fue evasión del mundo ni refugio cómodo. Fue una oración que la impulsó a salir al encuentro del sufrimiento humano. Ella no se encerró en el monasterio, sino que caminó por las calles de Roma para asistir a los pobres, cuidar a los enfermos y sostener a quienes vivían en la marginación y el abandono. Su fe se manifestó en gestos sencillos, pero cargados de misericordia. San Gregorio Magno hablaba de su tía con profundo respeto y admiración, destacando su fe firme y su caridad incansable. En Santa Tarsila descubrimos que la verdadera santidad no necesita reconocimiento público, porque se construye en la fidelidad diaria y en el amor silencioso. Su vida nos invita a revisar nuestra relación con Dios y con los demás, recordándonos que una fe auténtica siempre se traduce en servicio concreto al prójimo. Por otro lado, hablemos de Santa Irma, abadesa. La vida de esta santa nos presenta el rostro de una mujer fuerte en la fe, sabia en el gobierno espiritual y generosa en la misión de la Iglesia. Vivió entre los siglos 7 y 8 y fue abadesa benedictina del monasterio de Treveris, en la región que hoy conocemos como Alemania. Según la tradición, era hija del rey Dagoberto de Austrasia, pero nunca permitió que su origen real definiera su identidad cristiana. Ella eligió el camino de la vida monástica, abrazando la regla de San Benito como escuela de servicio al Señor. Desde su responsabilidad como abadesa, dio a su comunidad con equilibrio, oración y caridad fraterna. Su autoridad no fue dominio, sino acompañamiento espiritual, y su liderazgo se sostuvo en el ejemplo y en la entrega diaria. La tradición recuerda también su valiosa colaboración con San Villibrordo, el monje inglés que llevó el Evangelio a Frisia. Santa Irma comprendió que la vida consagrada no se encierra en sí misma, sino que sostiene la misión evangelizadora con la oración, el apoyo concreto y la comunión eclesial.
Su vida nos enseña que la santidad florece cuando se pone al servicio de la obra de Dios, incluso sin salir físicamente a la misión. Hoy, Santa Irma nos anima a vivir una fe madura, responsable y comprometida con la Iglesia, recordándonos que cada vocación, vivida con fidelidad, se convierte en instrumento de gracia para muchos. En la primera lectura el texto comienza mostrando a David, en un momento de tranquilidad. Ya no huye, ya no pelea, ya no vive con el sobresalto del enemigo. Está instalado en su palacio, rodeado de seguridad y estabilidad. Y es precisamente desde ahí donde nace su reflexión. Yo vivo en una casa de cedro y el arca de Dios está en una tienda. David siente que algo no cuadra, que no es justo vivir con comodidades, mientras la presencia de Dios permanece en una tienda sencilla. Hasta aquí, todo parece correcto. Incluso el profeta Natán, al inicio, aprueba la idea, pero Dios interviene de noche, en el silencio, y corrige el rumbo. No rechaza a David, pero sí le pone un límite. El Señor deja claro que Él nunca pidió una casa, nunca exigió un templo para estar con su pueblo. Caminó con Israel en tiendas, compartió su fragilidad, se hizo compañero de camino. Dios no necesitó estructuras para ser fiel. Luego viene algo muy fuerte. Dios le recuerda a David su historia. Le dice que lo sacó de los apriscos, de detrás de las ovejas. Le hace memoria de su origen humilde, no para humillarlo, sino para ubicarlo. Es como si Dios le dijera, no olvides quién eres ni de dónde te saqué. Todo lo que David es, todo lo que ha logrado, no nace de su iniciativa, sino de la acción constante de Dios en su vida. Y es que no todo lo que parece bueno viene necesariamente de Dios. Incluso las mejores intenciones necesitan ser discernidas. David quiere hacer algo grande para Dios, pero Dios le muestra que no se trata de hacer, es sencillamente escuchar, sino de dejarnos conducir por Él. Dios no sigue los planes del rey. Es el rey quien debe aprender a seguir los planes de Dios. Es por eso que muchas veces queremos servir a Dios a nuestra manera. Decimos, Señor, voy a hacer esto por ti, sin preguntarnos si eso es lo que nos está pidiendo. Vivimos una fe muy activa, pero poco escuchada. Mucha obra, poco silencio. Mucha iniciativa, poca obediencia. ¿Cuántas veces el católico confunde hacer cosas con vivir la voluntad de Dios? Se llena de compromisos, de promesas, de actividades religiosas, pero no se detiene a escuchar. Y Dios, con paciencia de Padre, viene y nos recuerda nuestro origen, nuestra pequeñez, nuestra dependencia de Él. Nos recuerda que no somos dueños de la fe, somos servidores. Este versículo nos invita a una fe más humilde y más madura, a entender que Dios no necesita nuestras construcciones, necesita nuestro corazón. Un corazón dócil, capaz de aceptar cuando Dios dice no. Porque el no de Dios no es rechazo, es protección. Es Dios cuidándonos de nosotros mismos. El verdadero creyente no es el que más cosas hace, es el que más sabe escuchar. El que no camina delante de Dios creyéndose guía, sino detrás dejándose conducir. Ahí comienza una relación sana con Dios. Ahí la fe deja de ser protagonismo y se convierte en confianza. Dios no se deja impresionar por lo externo. David piensa en cedro, en grandeza, en algo visible. Dios, en cambio, mira el corazón y la obediencia. Para Dios no es tan importante dónde habita, sino con quién camina. Y eso interpela una fe que a veces se queda en lo aparente, en el templo, en la imagen, en el rito, pero que descuida la conversión interior. El Señor sigue caminando con su pueblo en tiendas, es decir, en lo sencillo, en lo frágil, en lo cotidiano. Dios no se muda cuando nosotros mejoramos nuestra situación. Él sigue siendo el mismo, cercano, fiel, humilde.
Por eso este texto nos invita a revisar qué tipo de fe estamos viviendo. Una fe que busca lucirse o una fe que aprende a escuchar. Una fe que quiere decirle a Dios lo que debe hacer o una fe que se deja enseñar. Ahí está el verdadero crecimiento espiritual. Dios deja claro que no será David quien le construya una casa a él, sino que será él quien le construya una casa a David. Esta palabra cambia completamente la lógica. David piensa que ahora le toca el devolverle algo a Dios. Pero Dios le recuerda que desde el principio todo ha sido iniciativa suya. En este capítulo Dios revela el corazón de su alianza con David. No se trata solo de una promesa de estabilidad política, ni de continuidad dinástica. Dios va más hondo y define la relación con palabras que tocan lo más humano de este hombre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Con esta expresión, el Señor deja establecido su vínculo con David, y con su descendencia no se basa en el rendimiento ni en la perfección, sino en una relación viva, cercana y sostenida por el amor. Dios no se presenta como un soberano lejano que exige, sino como un padre que acompaña y permanece. Esta afirmación es muy importante para comprender toda esta lectura. Dios no promete porque David sea impecable, promete porque Él es fiel. La permanencia del reino no depende de la fuerza del rey, sino de la fidelidad de Dios. Por eso el Señor puede afirmar con firmeza que la casa y el trono de David permanecerán para siempre, no porque la historia no tenga tropiezos, sino porque la palabra de Dios no se rompe. Aquí se nos muestra un Dios que no retira su amor cuando el ser humano falla, que no se echa atrás ante la fragilidad, que sostiene su promesa incluso cuando la historia se vuelve complicada. El mensajero ignora la condición del ser humano. Es que Dios sabe que David es limitado, que su descendencia será frágil, que habrá errores y caídas. Sin embargo, la promesa permanece. Esto revela una manera de amar que no depende de méritos. Dios no ama por resultados, ama por elección. Y esa elección es firme. Dios se compromete con la historia, no solo con los momentos buenos. Esta fidelidad es la base de la esperanza del pueblo. Para nosotros como católicos, se abre una luz muy necesaria. Muchos creyentes viven su relación con Dios desde el miedo. Miedo a no cumplir, miedo a fallar, miedo a que Dios se canse. Viven la fe como una carga, como una deuda constante. Este versículo viene a desmontar esa imagen. Dios no se relaciona con nosotros como un patrón que evalúa, sino como un padre que sostiene. El católico necesita escuchar esto una y otra vez. Dios no rompe su promesa cuando caemos. Corrige, sí, pero no abandona. Acompaña incluso en la debilidad. Por eso la fe no se vive desde la angustia, sino desde la confianza. Cuando una persona se sabe hija, su manera de vivir cambia. Ya no sirve por miedo, sirve por amor. Ya no obedece para evitar castigos, obedece porque confía. Esta lectura también ilumina los momentos de crisis. Cuando la vida se tambalea, cuando la fe se enfría, cuando las fuerzas faltan, Dios sigue siendo Padre. Muchos se alejan porque creen que ya no son dignos, porque sienten que han fallado demasiado. La promesa de Dios sigue en pie. Su fidelidad no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestra constancia. Él permanece. Una fe sostenida en esta certeza se vuelve más humana, más misericordiosa y más firme, porque descansa en Dios y no en el propio esfuerzo. El católico que vive desde esta verdad camina con más paz, con menos culpa y con más esperanza. Sabe que su vida está sostenida por una promesa que no se rompe, y por un Dios que nunca deja de ser fiel. Cada uno de nosotros vive esta misma relación con Dios. Él no se presenta como un Dios lejano ni indiferente, sino como un Padre cercano, que conoce nuestro nombre, nuestra historia y nuestras luchas. Cuando escuchamos esas palabras, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo.
Entendemos que no hablan solo de un personaje del pasado, sino de nosotros hoy, aquí y ahora. Dios nos mira con amor de Padre, nos corrige cuando es necesario, nos sostiene cuando estamos débiles y nos levanta cuando caemos. Y a nosotros nos toca vivir como hijos, con confianza, con sencillez y con un corazón abierto. Un hijo no vive con miedo, vive con la certeza de que, pase lo que pase, no está solo. Esta relación nos da identidad y esperanza. No somos huérfanos espirituales, no caminamos a la deriva. Tenemos un Padre que nos acompaña, que cumple sus promesas y que nunca se cansa de esperarnos. Creer esto cambia la manera de vivir, de orar y de enfrentar las pruebas. Porque quien se sabe hijo, camina con el corazón en paz. En el Evangelio de hoy, nos encontramos ante uno de los pasajes más hermosos y profundos del Evangelio de Lucas, el Cántico de Zacarías, también conocido como el Benedictus. Este es un momento extraordinario en la historia de la salvación. Imaginemos por un momento, Zacarías, un anciano sacerdote que había quedado mudo por no creer en la promesa de Dios. Finalmente recupera su voz en el momento en que se circuncida a su hijo Juan. ¿Y qué es lo primero que hace? No es quejarse por los meses de silencio. No es reclamar por su sufrimiento, sino bendecir a Dios. ¿Y de qué manera lo hace? Con un cántico. Un cántico que se ha convertido en oración diaria de la Iglesia durante más de 2000 años. ¿No es esto extraordinario? Zacarías pudo haber salido del silencio con reproches, amargado, con resentimiento, pero en cambio, sus primeras palabras son de alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Este es el primer mensaje que Dios nos da hoy. Cuando finalmente comprendemos su plan, cuando nos damos cuenta de que Él siempre ha estado obrando en nuestra vida, incluso en los momentos de oscuridad, lo único que brota de nuestro corazón es la gratitud. El silencio de Zacarías no fue un castigo cruel, sino un tiempo de gestación espiritual, un tiempo para aprender a escuchar, para reflexionar, para madurar en la fe. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también hemos experimentado momentos de silencio en nuestra vida? Momentos en los que Dios parecía no responder nuestras oraciones. Momentos en los que nos sentíamos solos, abandonados, sin rumbo. Pero hoy el Evangelio nos dice que esos silencios de Dios no son abandono, sino preparación. Dios no se había olvidado de Zacarías durante esos 9 meses de mudez. Al contrario, lo estaba preparando para ser testigo de algo grandioso, para pronunciar palabras proféticas que iluminarían el camino de Mesías. El cántico comienza con una proclamación fundamental. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Detengámonos en esta expresión, ha visitado. En hebreo, la palabra visitar significa mucho más que hacer una simple visita cortés. Significa intervenir, actuar con poder, hacerse presente de manera efectiva en la historia. Cuando Dios visita a su pueblo, las cosas cambian, la realidad se transforma, lo imposible se hace posible. Durante siglos, el pueblo de Israel había esperado esta visita. Generación tras generación había suplicado. Hubo momentos en que parecía que Dios había olvidado de su pueblo. 400 años de silencio profético habían transcurrido desde Malaquías hasta Juan el Bautista. 400 años sin una palabra clara de Dios, sin profetas, sin señales evidentes. Pero Dios no se había olvidado. Estaba preparando el momento perfecto, la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo. Ya Dios está aquí, ya está actuando. Esta es la gran noticia del Adviento y de la Navidad. Dios no es un Dios distante, que permanece en los cielos observando nuestros sufrimientos con indiferencia. Es un Dios que baja, que se involucra, que se compromete con nuestra historia. Es el Dios del Emmanuel, el Dios con nosotros.
Hermanos míos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa para nosotros hoy? Significa que Dios sigue visitando a su pueblo. Sigue haciéndose presente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. A veces lo hace de maneras espectaculares, a través de milagros evidentes, pero la mayoría de las veces lo hace de maneras discretas, silenciosas, casi imperceptibles, en el amor de un esposo que perdona, en la paciencia de una madre que no se cansa de dar, en la sonrisa de un hijo que ilumina el hogar, en la mano tendida de un amigo en el momento de necesidad. Zacarías continúa: nos suscitó una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Puede tardar años, décadas, incluso siglos, pero Dios es fiel. Cada palabra que sale de su boca se cumple, porque Dios no es como los seres humanos que prometemos y luego olvidamos, que nos comprometemos y luego nos echamos para atrás. Desde los tiempos de Abraham, Dios había prometido que bendeciría a todas las naciones de la tierra, a través de su descendencia. Desde los tiempos de David, había prometido que de su casa surgiría un rey eterno cuyo reino no tendría fin. Los profetas, uno tras otro, habían anunciado la venida del Mesías. Isaías había hablado de una virgen que concebiría. Miqueas había señalado a Belén como el lugar de su nacimiento. Jeremías había profetizado una nueva alianza escrita en los corazones. Y ahora, todas esas promesas, todas esas palabras que tal vez parecían solo literatura poética o sueños imposibles, se estaban cumpliendo. En el vientre de María crecía el Salvador del mundo. En los brazos de Zacarías estaba el precursor que prepararía el camino. Las promesas de Dios no son palabras vacías lanzadas al viento. Son compromisos firmes que Él siempre honra. Esto nos debe llenar de esperanza. Si Dios cumplió sus promesas después de siglos de espera, también cumplirá las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Tal vez estás esperando una respuesta a tu oración desde hace años. Tal vez has pedido la sanación de un familiar enfermo, la conversión de un hijo alejado de la fe, la solución a un problema económico que te agobia, la paz en tu matrimonio que atraviesa dificultades. No te desanimes. Dios es fiel. Sus tiempos no son nuestros tiempos, pero Él siempre cumple lo que promete, siempre a su manera, siempre en el momento justo. El cántico continúa explicando en qué consiste esta salvación que Dios trae. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ahora bien, hermanos, debemos entender correctamente estas palabras. Los contemporáneos de Zacarías, muchos de ellos, esperaban un Mesías político que los liberara del yugo romano, que expulsara a los invasores, que restaurara la gloria terrenal del reino de David. Pensaban en enemigos de carne y hueso, los romanos, los herodianos, los colaboracionistas. Pero Jesús vino a traer una liberación mucho más profunda. Nuestros verdaderos enemigos no son las personas que nos rodean, por más difíciles que sean. Nuestros verdaderos enemigos, como nos enseña San Pablo, son el pecado, la muerte y el diablo. Estos son los enemigos que realmente nos esclavizan, que nos roban la paz, que nos alejan de Dios y de nosotros mismos. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud de pecado que nos hace repetir una y otra vez comportamientos que nos destruyen. Vino a liberarnos del miedo a la muerte que nos paraliza y nos impide vivir plenamente. Vino a liberarnos del poder del maligno, que nos tienta constantemente para alejarnos del camino de Dios. Esta es una salvación integral que toca todas las dimensiones de nuestro ser. No es solo una salvación del alma para cuando muramos, como si Dios se desinteresara de nuestra vida presente. Es una salvación que comienza aquí y ahora, que transforma nuestras relaciones, que sana nuestras heridas emocionales,
que nos libera de adicciones y ataduras, que nos da esperanza en medio de las dificultades. ¿Cuáles son las cadenas que nos atan? Tal vez es la cadena del resentimiento que no me permite perdonar a quien me hirió, del orgullo que me impide pedir perdón y reconciliarme, o quizás la cadena de una adicción que controla mi vida, o a lo mejor la cadena del miedo a que dirán que no me deja ser quien realmente soy. Jesucristo vino a romper todas esas cadenas. Él es nuestra libertad. Zacarías proclama que Dios hace esto, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. La palabra clave aquí es misericordia. En hebreo, la palabra his, que se traduce como misericordia, significa un amor leal, un amor comprometido, un amor que nunca abandona. No es simplemente un sentimiento pasajero, sino una disposición permanente de Dios hacia su pueblo. La misericordia de Dios es el hilo conductor de toda la historia de la salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los destruyó, sino que les prometió un redentor. Cuando el pueblo de Israel cayó en la idolatría en el desierto, Dios no los abandonó, sino que los perdonó una y otra vez. Cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades, Dios no se olvidó de ellos, sino que les prometió el retorno. Una y otra vez, el pueblo falla, y una y otra vez, Dios perdona y restaura. Esta misericordia alcanza su plenitud en Jesucristo. En Jesús vemos hasta dónde llega el amor misericordioso de Dios. Él come con los pecadores, toca a los leprosos, perdona a la adúltera, acoge a los marginados, cura en sábado, se deja tocar por la mujer prostituta. Y finalmente, en la cruz, mientras lo están crucificando, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la misericordia de Dios, un amor que no tiene límites, que no se cansa, que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Muchas veces hemos caído y nos hemos vuelto a levantar, gracias a la misericordia de Dios. Muchas veces hemos prometido cambiar y hemos vuelto a fallar, y sin embargo Dios no nos ha rechazado. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No tengamos miedo de acercarnos a Dios con nuestras debilidades, con nuestros fracasos, con nuestros pecados. Él nos espera siempre con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. El cántico menciona que Dios actúa recordándose de su santa alianza. Dios recuerda su alianza. No es que Dios tenga memoria y pueda olvidar cosas, como nosotros. Y es que Dios actúa de acuerdo a sus compromisos, que es fiel a su palabra, que mantiene vigente su pacto con nosotros. La alianza es el concepto central de toda la Biblia. Dios no nos creó para dejarnos solos, para que nos arregláramos por nuestra cuenta. Él quiso establecer una relación de alianza con nosotros, una relación de compromiso mutuo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, dice una y otra vez el Señor. Esta alianza fue sellada primero con Abraham, renovada con Moisés en el Sinaí, profundizada con David, y finalmente perfeccionada en Jesucristo con la nueva alianza, sellada con su sangre. No somos huérfanos espirituales vagando sin rumbo por el universo. Tenemos un Padre que nos ha elegido, que nos ha llamado por nuestro nombre, que ha establecido una relación de amor con nosotros. Pertenecemos a Dios. Somos su familia. Esta es nuestra identidad más profunda, más verdadera que cualquier otra cosa que el mundo nos diga sobre quiénes somos. En nuestra cultura actual, muchas personas viven una crisis de identidad. Se preguntan: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi valor? ¿Para qué existo? Y buscan respuestas en cosas vacías, en su apariencia física, en su cuenta bancaria, en su éxito profesional, en los me gusta que reciben en las redes sociales. Pero todo eso es arena movediza. La única identidad sólida, inquebrantable, es la que viene de Dios,
Tú eres hijo amado de Dios, creado a su imagen y semejanza, llamado a la vida eterna, parte de su pueblo santo. Zacarías menciona el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Volvamos por un momento a esa historia fundamental. Dios llamó a Abraham cuando era un anciano sin hijos y le prometió: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra». Esta promesa parecía imposible. Abraham y Sara eran demasiado viejos para tener hijos. Pero Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac. Y de Isaac vino Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, y de Israel vino David, y de David vino Jesús. La promesa se fue cumpliendo paso a paso, generación tras generación, hasta llegar a su plenitud en Cristo. Pero fíjense en algo importante. La promesa no era solo para Abraham y sus descendientes según la carne. Era una promesa universal. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Desde el principio, el plan de Dios incluía a toda la humanidad. Dios no es solo el Dios de Israel, es el Dios de todos los pueblos. Jesucristo no vino solo para los judíos, vino para toda la humanidad. Esta salvación que celebramos es para todos, para ricos y pobres, para educados e ignorantes, para santos y pecadores, para personas de todas las razas, culturas y naciones. Esto nos debe llenar de gratitud y también de responsabilidad. Gratitud porque nosotros, que no somos descendientes biológicos de Abraham, hemos sido injertados en el pueblo de Dios por la fe. Somos herederos de las promesas. Responsabilidad porque también nosotros estamos llamados a ser bendición para otros. Abraham fue bendecido para ser bendición. Nosotros también. No recibimos el amor de Dios para guardárnoslo egoístamente, sino para compartirlo, para ser canales de su gracia para quienes nos rodean. El objetivo de esta salvación, dice Zacarías, es que nos conceda que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Aquí hay 3 elementos que debemos destacar: libertad del temor, servicio a Dios y vida santa y justa. Primero, la libertad del temor. El miedo es uno de los enemigos más paralizantes de la vida. Tenemos miedo a muchas cosas: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a la muerte, miedo al futuro. Y estos miedos nos paralizan, nos impiden vivir plenamente, nos roban la paz y la alegría. Pero la salvación que Cristo trae incluye la liberación del miedo. No teman. Es una de las frases más repetidas en la Biblia. Los ángeles la dijeron a María, a José, a los pastores. Jesús la repitió constantemente a sus discípulos. No debemos temer porque Dios está con nosotros, porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Porque si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará contra nosotros? El amor perfecto expulsa el temor. Cuando experimentamos el amor de Dios, cuando nos sabemos amados incondicionalmente por Él, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Segundo, el servicio a Dios. La salvación no es solo ser salvados de algo, sino también ser salvados para algo. No somos librados del pecado y de la muerte simplemente para vivir cómodamente y disfrutar de la vida. Somos librados para servir a Dios, para cumplir su voluntad, para realizar la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Y aquí está la gran paradoja del Evangelio. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. Tercero, la vida santa y justa. La santidad no es algo reservado para unos pocos privilegiados, para los monjes en los monasterios o las monjas en los conventos.
Todos estamos llamados a la santidad, cada uno en su propio estado de vida. El padre de familia está llamado a ser santo en su trabajo y en su hogar. La madre está llamada a ser santa en el cuidado de sus hijos. El joven estudiante está llamado a ser santo en sus estudios y en sus amistades. Santidad significa simplemente vivir en la presencia de Dios, hacer todo por amor a Él, buscar su voluntad en todas las cosas. Ahora Zacarías dirige su atención a su propio hijo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¿Qué momento tan emotivo debe haber sido este? Zacarías, mirando a ese bebé recién nacido, comprende la misión extraordinaria que Dios le ha encomendado. Juan no será un niño cualquiera, será el precursor del Mesías, el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, el puente entre la antigua y la nueva alianza. La misión de Juan será preparar los caminos del Señor. ¿Qué significa esto? En tiempos antiguos, cuando un rey iba a visitar una ciudad, enviaba mensajeros por delante para que prepararan el camino. Rellenaban los baches, quitaban las piedras, alisaban la ruta. De manera similar, Juan tendría la tarea de preparar los corazones para recibir al Mesías. Su predicación del arrepentimiento y la conversión sería cómo allanar el camino para que Jesús pudiera entrar en los corazones. Nosotros también estamos llamados a ser como Juan el Bautista, no en el sentido de vestirnos con pieles de camello y comer saltamontes, sino en el sentido de preparar el camino para que Cristo llegue a otros. ¿Cómo? Con nuestro testimonio de vida. Cuando la gente ve que somos diferentes, que tenemos paz en medio de las dificultades, que somos capaces de perdonar cuando nos ofenden, que tenemos esperanza cuando todo parece perdido. Segundo, con nuestras palabras. No tengamos miedo de hablar de nuestra fe. No se trata de ser predicadores callejeros o de imponer nuestra religión a otros. Se trata simplemente de compartir con naturalidad lo que Cristo significa para nosotros, de invitar a otros a conocerlo, de dar razón de nuestra esperanza cuando nos la pidan. Cada cristiano es un misionero. Cada bautizado tiene la responsabilidad de evangelizar. La misión de Juan será anunciar a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es el corazón del Evangelio, la buena noticia por excelencia, porque el problema fundamental del ser humano no es la ignorancia, ni la pobreza, ni la enfermedad, aunque todas estas cosas sean males reales. El problema es el pecado. Es esa ruptura en nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. El pecado nos aleja de Dios, que es la fuente de toda vida, alegría y paz. El pecado nos esclaviza, nos hace perder el control de nuestra vida, nos convierte en adictos a comportamientos destructivos. El pecado nos aísla, rompe nuestras relaciones, genera conflictos y divisiones. Y lo peor del pecado es que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos liberarnos de él. Es como arenas movedizas. Cuanto más luchamos por salir, más nos hundimos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece perdón, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. El perdón de Dios no es como el perdón humano, que a menudo es condicional, limitado, acompañado de rencor. El perdón de Dios es total, definitivo, liberador. Cuando Dios perdona, no solo borra el pecado, sino que restaura la relación. Nos devuelve nuestra dignidad de hijos, nos da un nuevo comienzo. Y este perdón está disponible para todos, siempre, sin excepciones. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, no importa qué tan grave sea tu pecado. El amor misericordioso de Dios es más grande. Aunque tus pecados sean rojos como escarlata, yo los dejaré blancos como la nieve, dice el Señor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice Jesús. Su misión es buscar y salvar lo que estaba perdido. Hermanos,
si hay algo que les impide experimentar la paz y la alegría de la salvación, si hay pecados en su vida que los atormentan, si hay una culpa que los persigue, no duden en acercarse al sacramento de la reconciliación. Dios los está esperando con los brazos abiertos. El padre del hijo pródigo no esperó a que el hijo llegara arrastrándose con un discurso de disculpas. Cuando lo vio venir de lejos, corrió a su encuentro y lo abrazó. Así es nuestro Padre Dios. Zacarías habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios. La palabra griega que se traduce como entrañable es splanchna, que se refiere literalmente a las entrañas, a las vísceras, a lo más profundo del ser. Es una palabra que expresa no una misericordia fría o distante, sino una misericordia visceral, emotiva, profundamente sentida. Es el amor de una madre que siente en sus entrañas el dolor de su hijo. Es una ternura que brota de lo más profundo del corazón. Dios no es un ser impasible, indiferente, que observa desde lejos nuestro sufrimiento sin inmutarse. Dios siente, se conmueve y sufre con nosotros. Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Jesús se compadeció de las multitudes que andaban como ovejas sin pastor. Tuvo hambre, sed, cansancio. En la cruz, Jesús experimentó el dolor, la soledad, la agonía. Esta ternura de Dios debería transformar completamente nuestra imagen de Él. A veces tenemos una imagen deformada de Dios, como si fuera un juez severo esperando para castigarnos por cada falta, un contable celestial llevando la cuenta de nuestros pecados, un tirano caprichoso que nos pone pruebas para ver si fallamos. Pero el Dios que nos revela a Jesús es completamente diferente. Es un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestra vida, que cuenta los cabellos de nuestra cabeza, que no quiere que se pierda ni uno solo de sus hijos. Cuando pasen por momentos difíciles, te sientan que nadie los comprende, sientan solos y abandonados, recuerden siempre esto. Hay un Dios que los ama con entrañas de misericordia, que se conmueve ante su dolor, que está más cerca de ustedes de lo que imaginan. El cántico alcanza su punto culminante con una imagen bellísima. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Cristo es presentado como el sol que nace, como la luz que disipa las tinieblas. Esta imagen es extraordinariamente rica en significado. Pensemos en lo que significa el amanecer. Durante la noche, todo está oscuro. No podemos ver el camino. Tropezamos, nos perdemos, tenemos miedo. Pero cuando sale el sol, todo cambia. Podemos ver hacia dónde vamos. Los peligros se hacen evidentes y podemos evitarlos. El miedo se desvanece. Podemos continuar nuestro viaje con confianza. Cristo es ese sol que disipa las tinieblas de nuestra vida. No sabíamos de dónde veníamos ni hacia dónde íbamos. No conocíamos el sentido de nuestra existencia. Cristo nos ilumina revelándonos que somos hijos de Dios llamados a la vida eterna. Son las tinieblas del pecado. Estábamos esclavizados por comportamientos destructivos, atrapados en círculos viciosos de los que no podíamos salir. Cristo nos ilumina mostrándonos el camino de la libertad y la santidad. Son las tinieblas de la desesperanza. No veíamos futuro. Todo parecía sin sentido. La muerte aparecía como el fin definitivo y la nada absoluta. Cristo nos ilumina revelándonos que la muerte no es el final, sino el paso a la vida verdadera, que hay esperanza más allá del sufrimiento, que todo tiene sentido en el plan de Dios. La palabra sombra de muerte no se refiere solo a quienes están físicamente muriendo, sino a todos los que viven como si estuvieran muertos, sin esperanza, sin alegría, sin propósito. ¿Cuántas personas hoy viven en esta sombra de muerte? Personas que tienen todo lo que el mundo considera éxito, pero están vacías por dentro. Personas atrapadas en adicciones que les roban la vida.
Personas deprimidas que han perdido las ganas de vivir. Personas que simplemente dejan pasar los días sin realmente vivir. Cristo viene a sacar a todos estos de la sombra de muerte y traerlos a la luz de la vida verdadera. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. No una vida mediocre, de supervivencia, sino vida en plenitud. Vida con mayúscula, vida que merece ser vivida. El cántico termina con estas palabras: para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La paz es el don mesiánico por excelencia. Los profetas habían anunciado que el Mesías sería el príncipe de la paz. Los ángeles en Belén cantaron: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Jesús constantemente dice a quienes encuentra: la paz esté contigo. Antes de morir, promete a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz en sentido bíblico no es simplemente la ausencia de conflictos o de guerra. No es una mera tranquilidad psicológica. La palabra hebrea salom, que traducimos como paz, significa plenitud, integridad, armonía completa. Es la paz con Dios, estar reconciliados con Él, vivir en su amistad, cumplir su voluntad. Amén. Ahora, vamos a leer algunos de sus comentarios. Ángel presenta ante Dios a quienes no tienen cena de Navidad y pide ayuda para los que pasan necesidad. También ruega por Mileni Burgos, para que Dios cambie su corazón y permita que la niña Sofía comparta con su padre José Ángel González Pérez. Hermano Ángel, que el Señor toque a quienes hoy no tienen pan ni mesa, y mueva corazones generosos para que nadie pase solo ni con hambre. Y sobre esta situación familiar, que Dios transforme el corazón de Mileni Burgos, le conceda luz, misericordia y conciencia del bien de la niña Sofía. Mónica pide que Dios aumente su fe, pone en sus manos sus problemas judiciales, y ruega por la salud de su familia y por caminar por el camino correcto. Hermana Mónica, cuando entrega sus batallas a Dios, Él pelea por ti. Que el Señor fortalezca tu fe en medio de las pruebas legales, te conceda claridad, justicia y paz, que cuide tu salud y la de tu familia, y que el Espíritu Santo guíe cada paso que des. Dios no abandona a quien confía en Él. Rosa pide salud y fuerza, y suplica que sus exámenes médicos salgan negativos. Hermana Rosa, ponemos tu cuerpo y tu salud en las manos del Señor. Que Dios traiga buenos resultados, disipe el temor y te regale serenidad. Que Él renueve tus fuerzas para seguir adelante, y te recuerde que no estás sola. Confía, porque Dios es fiel. Alfredo pide por su hija Araceli, para que cumpla la palabra dada a sus padres, y bendiciones para todos sus hijos. Hermano Alfredo, que Dios toque el corazón de Araceli, y la ayude a caminar con responsabilidad y verdad. Que el Señor bendiga a todos tus hijos, los guíe por el bien, y fortalezca los lazos familiares. Dios honra a quienes oran por sus hijos con amor. Del Carmen pide protección para sus hijos Estefani y Víctor Eduardo. Hermana del Carmen, que el Señor cubra a Estefani y a Víctor Eduardo con su manto protector, que los libre de todo peligro, los guíe en decisiones correctas, y los acompañe cada día. Cuando una madre ora, Dios escucha con especial ternura. Albania da gracias a Dios y pone en sus manos todas las enfermedades propias, y las de sus hijos, incluyendo a Henry. Hermana Albania, entregamos cada enfermedad al Señor, que es fuente de vida y sanación. Que Dios toque a Henry, a tus hijos y a ti, fortaleciendo el cuerpo y el espíritu. Que la fe te sostenga y la esperanza no se apague. Dios tiene la última palabra. Alejandrina pide por su salud para poder continuar con su vida normal. Hermana Alejandrina, que el Señor restaure tu salud y te conceda bienestar para seguir adelante. Que cada día recibas nuevas fuerzas y paz interior. Dios no te abandona en tu lucha. Adela ruega por los hermanos enfermos que agonizan en hospitales,
casas y calles. Hermana Adela, tu oración abraza a quienes más sufren. Que el Señor se acerque a los enfermos, los consuele, los fortalezca y les regale su paz. Que sientan que no están solos y que Dios permanece junto a ellos incluso en el dolor. Alejandrina pide por su hijo Rudy, para que colabore y avance en su rehabilitación. Hermana Alejandrina, ponemos a Rudy en manos del Señor. Que Dios le dé voluntad, perseverancia y esperanza para seguir su proceso de sanación. Que tú recibas paciencia y fortaleza para acompañarlo. Dios nunca deja a medias la obra que comienza. Guadalupe pide por Humberto Hernández Mirona, para que se aleje de la lujuria y de toda tentación. Hermana Guadalupe, que Dios libere a Humberto de todo lo que daña su vida, y a quienes lo aman, que el Señor purifique su corazón, lo aleje del pecado y lo acerque a un camino de respeto y amor verdadero. Dios transforma cuando se le permite entrar. Idna pide oración por ella en el día de su cumpleaños. Hermana Idna, damos gracias a Dios por el don de tu vida. Que este nuevo año esté lleno de bendiciones, salud, paz y fe renovada. Que el Señor te siga guiando y fortaleciendo cada día. Celebrar la vida también es una forma de alabar a Dios. Marité pide oración por Wagner Peña Tejeda, que padece una enfermedad de exoftalmía. Hermana Marité, ponemos a Wagner ante el Señor, pidiendo sanación y alivio. Que Dios guíe a los médicos, fortalezca su cuerpo y le conceda paciencia y esperanza. Nada es imposible para Dios. Victoria pide por sus hijos, que se reencontrarán con su padre después de años, para que no haya rencor en sus corazones, especialmente en su hijo Víctor. Hermana Victoria, que el Señor sane las heridas del pasado y prepare este encuentro con amor y reconciliación. Que tus hijos, especialmente Víctor, sean liberados del rencor y llenos de paz. Dios puede reconstruir lo que el tiempo y el dolor separaron. Estela entrega a su hija a Cristo para que se resuelva su problema y pide protección para sus nietas, para que no sufran maltrato de su padre. Hermana Estela, ponemos a Cris y a tus nietas bajo la protección de Dios. Que el Señor intervenga con justicia. Cuide a las niñas y les regale un ambiente seguro y lleno de amor. Que Dios sea refugio para quienes sufren en silencio. Él ve y actúa. Carmen Valdés dice: Padre, te pido por mi hijo, por la paz en la familia y por mi esposo. Hermana Carmen, presentamos tu familia ante Dios. Que el Señor restaure la paz donde hay tensión. Sane las palabras heridas y fortalezca el amor entre ustedes. Que tu hogar sea un lugar de respeto, comprensión y esperanza. Dios escucha el clamor de una madre y no abandona a quien confía en él. Marité Tejeda dice: pido oración por la conversión de Wagner Peña. Hermana Marité, ponemos a Wagner en las manos misericordiosas de Dios. Que el Espíritu Santo toque su corazón, le muestre el camino correcto y le conceda la gracia del arrepentimiento y del cambio verdadero. Nadie está perdido cuando Dios sale a su encuentro. Celia Patricio Oliveros Polanía dice: Gloria a ti, Señor Jesús, gracias por un nuevo día. En tus manos coloco mi vida y la de mi familia. Hermana Celia, damos gracias contigo. Que Dios siga guiando tus pasos y protegiendo a tu familia. Que cada día sea una oportunidad para crecer en fe, en amor y en confianza. El Señor camina contigo y no te suelta de su mano. Francisco Javier Dorantes dice: le pido a Dios por la salud de mi hija Patricia, para que tenga compasión de ella. Hermano Francisco, confiamos la salud de Patricia al Señor. Que Dios la visite con su amor sanador, la fortalezca en su cuerpo y en su ánimo, y les conceda paz en este proceso. Dios es Padre y cuida con ternura a sus hijos. Noemi Jara Morales dice: Gloria a ti, Señor Jesús, por un nuevo día, y por cuidar a mis padres y a mi nieto. Gracias por estar siempre en mi vida. Hermana Noemi, bendecimos a Dios por tu gratitud.
Que el Señor continúe protegiendo a tus padres y a tu nieto, y que tu corazón siga firme en la fe. La gratitud abre puertas de bendición, y Dios honra a quien reconoce su presencia. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba. Un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse. Para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.